al economista Bruno Giommetti, diputado, además responsable de la Secretaría de Programa del Partido Comunista del Uruguay. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Muchas gracias. Recién antes de salir al aire estábamos comentando algunos gustos compartidos, por ejemplo, Villa Serrana, ¿no? Sí, he ido unas cuantas veces, sobre todo en otoño-invierno, un lugar que me gusta mucho. Para el verano soy más de la costa. De la costa. Sí. ¿Y en la costa qué lugar? Punta del Diablo, Ajá. Fundamentalmente Rocha, claro, en general, pero bueno, los últimos años ya vengo siendo un asiduo de Punta del Diablo y bueno, la segunda quincena de enero generalmente. Claro. Y ahí te cruzás con turistas seguramente y te dicen, che, qué caro que es Uruguay. Bueno, eso es algo que aparece frecuentemente y bueno, obviamente generalmente para los argentinos, para los brasileros, para los turistas de la región, obviamente que eso se nota un poco más. Bueno, este año igual hubo una afluencia importante de argentinos porque ellos están con la moneda muy apreciada, de manera que no les termina resultando tan caro Uruguay en comparación con vacacionar, por ejemplo, actualmente en Argentina, independientemente de las consecuencias que está teniendo esa política a la interna de Argentina, que es de una gran desigualdad, ¿no? O sea, ha permitido que haya sectores de clase media alta y alta de Argentina que hayan visto mejorada su posibilidad de, por ejemplo, de viajar al exterior, pero hay una parte muy importante de la población trabajadora y de los jubilados en aquel país que está sufriendo las consecuencias de ese aumento de la desigualdad. Bruno, ¿y ves algo de eso acá? En Uruguay la desigualdad históricamente ha sido más baja que en la región. Eso es un activo que tenemos que obviamente defender, los que venimos de la izquierda política y de una visión que pone en foco el tema de la igualdad como algo deseable a buscar desde las políticas públicas y desde el accionar de la sociedad y de los gobiernos. Obviamente que es algo que hay que defender y profundizar, ¿no? Nosotros reivindicamos mucho que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, sobre todo en los dos primeros, haya habido avances en este sentido. La desigualdad económica disminuyó entre 2007 y 2013 de manera sustantiva. Eso en parte por la reforma tributaria, pero también por lo que fue la política salarial, los incrementos del salario mínimo nacional muy fuertes en ese periodo, el accionar del MIDES, o sea, el conjunto de las políticas públicas actuando de manera conjunta permitieron una baja de la desigualdad que en los últimos años de los gobiernos del Frente y obviamente en el periodo de la calle Pou, que no tuvo este tema como parte de la agenda prioritaria, se estancó ese proceso, incluso la desigualdad aumentó en varios de los años del gobierno pasado y nosotros creemos desde, obviamente que es algo que está plasmado en el programa del Frente Amplio, en las prioridades del gobierno, y mi sector político particularmente lo pone siempre en el foco, que es la necesidad de dar un nuevo salto en materia de disminución de la desigualdad en este periodo y en adelante también. Sí, vamos a hablar de eso más adelante. Claro, para esas inequidades tal vez había una clase media como franja amortiguadora mucho más potente y eso también se ha deshilachado bastante. Sí, siempre hay una discusión de cómo se define el tema de la clase media. Sí. Hay una discusión incluso a nivel académico. Bueno, si las clases se definen por tramo de ingreso o por qué rol juegan las personas en relación con los medios de producción. ¿Y vos a qué teoría te afilias? Y yo me afilio más a la teoría de que las clases se definen por el rol que juegan los individuos en la actividad productiva y en la actividad social en general. O sea, es muy difícil decir a partir de tal nivel de ingreso la clase cambia, porque en realidad ahí no hay una variación cualitativa. Digamos, decir, o sea, la clase media sería, pongámosle, alguien que gana más de 60.000 pesos. Bueno, pero cuando ganás 59.000 quiere decir que bajás de clase automáticamente. Es medio complejo. Y bueno, hay una tradición más de las ciencias sociales clásicas que plantea, bueno, las clases sociales tienen que ver con, bueno, el rol que se ocupa en la sociedad. Si sos dueño de los medios de producción, si participás de manera directiva en los procesos productivos, si controlás el capital, que es el medio de producción sustantivo en el capitalismo, bueno, tenés una determinada
posición de clase, más allá de que eso no implica que todos los capitalistas estén en la misma situación, naturalmente. Tenés grandes capitales, capitales medianos, capitales pequeños, y después los trabajadores, que son los que únicamente tienen como forma de ganarse la vida vender su fuerza de trabajo. Claro, después tenés trabajadores con situaciones muy disímiles. No es lo mismo un médico, un ingeniero, que una persona que no terminó la escuela o no terminó el liceo y va a tener un salario muy, pero muy inferior. Y en ese sentido nosotros lo que decimos es, bueno, los trabajadores y sobre todo los trabajadores de menores ingresos deberían tener una priorización muy contundente para mejorar su situación, acercarse, si se quiere, a lo que a veces en la jerga más coloquial se le dice clase media, y concomitantemente con eso también que los más ricos aporten más, ¿no? Bueno, también es otro punto que tenemos aquí en la agenda de temas. Uruguay se ha cuidado mucho en los últimos, digamos, desde siempre, salvando ni que hablar el periodo más oscuro de la historia con esta dictadura de hace 40 años, pero se cuidaba de no generar lo que se da en otros países, ricos muy ricos, pobres muy pobres. Por eso te mencionaba también como esa franja amortiguadora, ¿no? Y quedé pensando en lo que mencionabas. Ustedes van haciendo, ustedes digo ahora particularmente el Partido Comunista, ¿no? Una especie de checklist de lo que está haciendo el gobierno, donde entienden que hay que mejorar la velocidad, o hay que replantear, o hay que poner en debate asuntos que tal vez vayan quedando como al margen. Bueno, nosotros obviamente que nuestra referencia fundamental son las bases programáticas del Frente Amplio. Ese documento, como sabrán los que lo estudiaron, los que lo leyeron, tiene algunas medidas que son más específicas, que están detalladas allí, y otras que son orientaciones generales. Y mayormente te diría que un documento programático, como siempre ha tenido el Frente Amplio, tiene orientaciones generales, énfasis, y después las medidas concretas y los tiempos los establece la gestión de gobierno. Sería imposible en un programa, y más en la sociedad actual tan cambiante, en un programa establecer una especie de cronograma de medidas de manera detallada para 5 años, con lo cambiante que es la realidad y sabemos que cada vez más. Entonces, es orientador. Nosotros lo que tenemos es un programa que es orientador, obviamente que miramos con mucho detalle ese documento como referencia principal y aspiramos a cumplir con las orientaciones que así se plantean. En el caso de las cuestiones que están detalladas de manera específica, obviamente que pretendemos que eso se llegue y se logre cumplir, y en el caso de las orientaciones que están marcadas con determinado énfasis, que se vaya en esa dirección, más allá de que sabemos que hay procesos de transformación que no se consiguen quizá en 5 años y quizá que no se consiguen en 10 años, y que la realidad es cambiante, y eso también genera que vos tengas limitaciones incluso para aplicar el programa, hasta por un punto muy, muy concreto, que es cómo se recibe el país, que terminó siendo peor en materia fiscal, por ejemplo, de lo que se decía anteriormente. Entonces, Bruno, sí vamos siempre teniendo como referencia, no diría de hacer una checklist, porque el programa tiene esos distintos niveles, cuestiones que están más redactadas más en general, otras más específicas, pero sí teniendo siempre como referencia esa orientación. ¿En qué columna ubicás el 1% para el 1% más rico? Si es en lo explícito que menciona el programa o en aquellas orientaciones. Bueno, el caso de la política tributaria es uno de los temas donde sería imposible en el programa de gobierno establecer las medidas concretas, pongámosle los porcentajes o los tiempos. Eso se diseña en la gestión de gobierno. Sí es cierto que el programa del Frente Amplio es muy claro en cuanto a la orientación, ¿no? Se plantea que, bueno, se tiene que incrementar el peso de los impuestos llamados directos, que son los que se pagan sobre el nivel de riqueza e ingresos que se tiene, de manera de disminuir el peso de los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, que son los que pagan los sectores populares en mayor medida. Ahí se habla, por ejemplo, de la posibilidad de estudiar gravámenes a los altos patrimonios, que lo del 1% entraría allí. No se menciona explícitamente el 1%, pero sí cuando se habla de altos patrimonios, claramente hay una voluntad, una vocación de decir, bueno, aquellos sectores que tienen acumulación de riqueza, no de ingresos, de riqueza muy sustantiva, que aporten un poco más en la estructura tributaria. Esto es algo que ya, obviamente, en la reforma tributaria del 2007 se avanzó en una mejora de
la tributación de los ingresos, Sí, no así de la riqueza. Siguiendo la lógica de que pague más el que tiene más. Sí, ¿no? que pague más el que gana más fue lo que se logró avanzar en el 2007, ¿no? Aquellos sectores con ingreso más alto pagan más IRPF, los ingresos del capital que antes no pagaban IRPF ahora pagan, o sea, hubo una mejora en ese sentido, y lo que nosotros planteamos ahora, y en realidad ha sido una iniciativa impulsada por el movimiento sindical a partir del 1 de mayo del año pasado, es dar una especie de nuevo escalón en esa lógica. Y también tener en cuenta que en el propio presupuesto que se votó el año pasado, que lo votamos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores el año pasado, también hay avances en esta dirección. O sea, no es contradictorio la propuesta del 1% con lo que se logró en el presupuesto nacional en materia de cambios tributarios, que para nosotros son positivos porque afectan a los sectores de mayor riqueza, como son las grandes empresas transnacionales, que en realidad ya pagaban afuera y ahora van a pagar en el Estado uruguayo, y también aquellos sectores que tienen capital financiero depositado en el exterior, donde se da una paradoja que alguien que tiene capital financiero o inmuebles en Uruguay pagaba, y un uruguayo que tiene esa misma riqueza en el exterior no pagaba. Algo que estaba, digamos, era una falencia del... Sí, como cierta inconsistencia ahí. Del diseño anterior, y eso se logró en el presupuesto mejorar. Nosotros lo que planteamos con lo del 1% es un nuevo escalón que permita avanzar en justicia tributaria más de lo que ya se avanzó en el presupuesto, y al mismo tiempo encontrar más recursos que siguen siendo insuficientes para atender de forma muy contundente el tema de la pobreza infantil, que es un objetivo principalísimo de este gobierno. Diría, si tuviera que ordenarlo, diría el principal objetivo de este gobierno es avanzar sustantivamente en la reducción de la pobreza infantil. Así que como objetivo sectorial y partidario, eso está como prioridad. ¿Cómo se confronta o cómo se concilia esto cuando queda también la sensación de que el Poder Ejecutivo le puso la tapa a la discusión? Sí, en realidad ahí hay alguna frase como la del presidente de la República, que dijo que esto había que discutirlo sin ponerse el balde. El presidente del Frente Amplio, por ejemplo, ha dicho también que esto es algo que se tiene que discutir. No necesariamente tienen una visión favorable de que se tenga que implementar en este periodo de gobierno, pero sí que se tiene que discutir. Entonces, si tú lo empezás a discutir, nada indica que no se pueda implementar si se entiende y se hace un consenso de que tiene consecuencias favorables en este periodo. Como decía, es algo que está en el marco del programa del Frente Amplio, o sea, no sería ir en contra de lo que la gente votó, sino en realidad ir en la misma dirección de lo que se votó en el programa. Y el gran desafío es, bueno, dar la discusión, lograr establecer un mecanismo en que el diseño no afecte negativamente las inversiones, que claramente es un elemento a tener en cuenta, y los propios investigadores de la Comisión... existe el riesgo. El riesgo en cualquier política económica siempre existe hasta que uno no la aplica, digamos. Claro. ¿Sí? Pero yo lo que hago mucho énfasis es que la comisión consultiva que conformó el PICNT para elaborar los aspectos más específicos de la propuesta, más allá de que es una propuesta que no es cerrada, es para la discusión, y así lo plantearon, tiene expertos muy prestigiosos en este tema. O sea, quizá los mayores expertos en materia de desigualdad y tributación que existen en este país conformaron esa comisión que hizo esa propuesta. O sea, no es una propuesta hecha de manera, digamos, aventurera ni nada por el estilo. Sí es cierto que después en política y en la discusión de políticas públicas está bien que haya distintas miradas, distintos énfasis, distintos momentos y que se discuta. Y nosotros lo que queremos hacer es ponerla en discusión. Nos parece que, y sobre todo por el objetivo que se plantea. No es que estamos planteando que se tiene que recaudar una mayor cantidad de recursos porque se necesite abrir otro ministerio o destinar plata a reducir el déficit fiscal. No, es para la pobreza infantil, que es un objetivo realmente fundamental y que necesita más recursos. Si bien en este presupuesto se destinan los pocos recursos que se pudieron encontrar incrementales, se destinan sustancialmente a infancia, educación y MIDES, es insuficiente para reducir todo lo que creemos que es deseable y posible la pobreza infantil en este quinquenio. Bruno, mencionaste que efectivamente existe el riesgo de que se advierta una señal inconveniente para la inversión. Y esto contrasta con la vital necesidad que tiene Uruguay de crecer.
cómo se hace para conciliar, por un lado, esa necesidad con este debate que ustedes plantean como necesario. Creo que diseñando bien la herramienta, esa problemática o ese riesgo se minimiza al máximo. Incluso uno podría decir, si tú cuando diseñás el gravamen, como plantean por ejemplo los compañeros que integraron la comisión consultiva, excluís dentro de los patrimonios a gravar aquellos que están destinados a la actividad productiva y solamente gravás aquellos patrimonios que están destinados a la renta especulativa, ¿sí? O que no tienen una utilización concreta, como por ejemplo pueden ser inmuebles vacíos, tierras que no están destinadas a la producción, capitales financieros que están depositados en una cuenta. Todo eso, que en realidad no está generando dinamismo económico, no está generando nueva inversión, hace un aporte adicional. Incluso hasta se podría dar exactamente lo inverso, que esta medida pudiera estimular a aquellos sectores que tienen su riqueza estacionada, llamémosle, improductiva, lo destinen a invertir para evitar quedar, circunscriptos al impuesto. O sea, si se diseña de manera correcta y de manera rigurosa, en realidad no habría riesgo de que una medida de este tipo, que además es una medida muy moderada, estamos hablando de una eventual tasa del 1%, no hay ningún riesgo de que afecte la inversión. Bueno, después cuando entramos en el terreno de las señales, sí, uno siempre puede decir, cualquier medida que afecte en lo más mínimo a los sectores que definen, que son propietarios del capital, que definen hacia dónde va la inversión, dónde se invierte, dónde no, y sí siempre genera algún riesgo. El tema es que si nosotros nos basáramos en esa lógica, prácticamente nunca en la historia habría habido políticas públicas progresivas, y este país tuvo durante muchos periodos de su historia, no solamente en los gobiernos del Frente Amplio, políticas públicas que fueron progresivas, que fueron en la línea de que pague más el que tiene más. Y en ese sentido lo que planteamos es algo que va en esa misma línea, en una tradición histórica que viene desde la época del vallismo, si se quiere, y que fue continuada por los gobiernos del Frente Amplio, y ahora planteamos ir a un escalón un poco superior. Que el 1% más rico, que tiene riquezas por encima de $1 millón, aporte un 1%, no nos parece que es algo descabellado, es algo que existe en otros países, hay un relevamiento hecho en ese sentido para otros países, algunos de la región y otros de Europa. Y bueno, obviamente que cualquier medida de política pública siempre trae riesgos, siempre trae eventuales ganadores y eventuales perdedores, pero creemos que es una medida que está muy bueno que la sociedad la discuta, no solamente el gobierno, que la discuta la sociedad, que discutamos más conceptualmente qué niveles de desigualdad estamos dispuestos a tolerar, porque en definitiva tenemos un 30% de niños que está sin acceso a lo mínimo, en situación de pobreza, y al mismo tiempo tenemos un 1% que tiene riqueza por encima de $1 millón. Quizá en escala internacional no son súper ricos. Ahora, a la escala uruguaya no nos parece descabellado plantearnos que aporten un poco más y que esos fondos estén blindados para satisfacer esa necesidad imperiosa que tenemos de reducir la pobreza infantil. Estamos hablando con el economista Bruno Giometti, diputado del Frente Amplio, responsable de la Secretaría de Programa del Partido Comunista del Uruguay. Naturalmente también ustedes deben observar cuál es el grado de riesgo que existe sobre fisuras en el Frente Amplio cuando se abra el debate. Hay un congreso, por ejemplo, que será importante para plantear este tema. ¿No advierten allí un ruido inconveniente? Porque también muchos ya estarán pensando en clave política rumbo a la próxima elección, ¿no? Sí, el Congreso del Frente Amplio va a ser una instancia bien importante, primero por el propio fortalecimiento de la fuerza política. El Frente Amplio es una fuerza política que no es solamente electoral, es una fuerza política de acción permanente, tiene 55 años, de hecho, algo que me olvidé de hacer al principio del programa que quería hacer era saludar a todos los Frente Amplistas por el aniversario del día de hoy, 55 años de acción política permanente, incluso resistiendo a la dictadura, en la década del 90, que fue una década compleja para el país y para la izquierda a nivel mundial, y bueno, el Frente Amplio se mantiene por esa característica que tiene, que es incluso bastante única a nivel mundial, que es el peso de las bases, de los comités de base, de la movilización permanente de la gente, y no solamente de ir a votar cada 5 años o ir a votar en una elección interna. Entonces, en ese sentido, el Congreso va a marcar un mojón de cómo fortalecer, de que los Frente Amplistas podamos discutir cómo fortalecer la fuerza política, que es un proceso que ya viene en curso, porque hace
algunos pocos años teníamos 400 comités de base, porque se habían ido cayendo algunos a nivel de todo el país, y hoy tenemos, después de un periodo de recomposición bien importante de los últimos 3 o 4 años, 500 comités de base. O sea, hay un fortalecimiento que el Congreso va a tener que ver cómo continúa. Pero también está bueno que se discutan temas de política, claro, que se haga un balance del rumbo del gobierno hasta el momento actual, que se haga un balance de la situación internacional, que es hipercompleja. Estamos hablando de un mundo que el 3 de enero es distinto al que teníamos hasta finales del año pasado, y que también se discutan en términos generales. El Congreso del Frente Amplio no le va a decir al gobierno, no va a mandatar al gobierno lo que tiene que hacer al otro día, pero sí va a marcar algunos énfasis, y en ese sentido está bueno que se discutan los temas vinculados con la caracterización internacional, donde ahí hay algunos debates que está bueno que se den. ¿Hay debates y hay algún debe del gobierno actual en la manifestación pública de eventos internacionales de esta envergadura? Bueno, nosotros fuimos como partido y como Espacio 1001 muy claros en que nos pareció durante algunos meses del año pasado que el gobierno no había sido lo suficientemente contundente al calificar como genocidio lo que estaba pasando en Palestina. Eso lo seguimos sosteniendo, obviamente, pero bueno, creemos que hay... Una cosa es gobernar y otra cosa es... Sí, y bueno, entendemos, digamos, lo que ha planteado el gobierno de la necesidad de que no es lo mismo el gobierno que la fuerza política, pero igualmente entendíamos que, así como hubo otros gobiernos que tomaron esta definición de utilizar ese término para calificar la situación dramática que se está viviendo allí, que el gobierno uruguayo hubiera acompañado. También saludamos acciones que se han llevado adelante del gobierno en materia internacional. Por poner un ejemplo, la declaración que se sacó enseguida de los sucesos del 3 de enero, en conjunto con España, con Chile, con Brasil, que, bueno, no, a diferencia de los gobiernos de la derecha de la región, que insólitamente salieron a festejar un bombardeo y una intervención imperialista en la región, que es algo que el día de mañana le puede pasar a cualquier otro país por la razón que se le ocurra a Trump, porque esa es la situación en la que estamos. Bueno, el gobierno uruguayo tuvo una posición digna y de poner el tema de la no injerencia de los imperialismos en la región en el primer punto del orden del día, que es algo fundamental. Entonces, en ese sentido, sí creemos que se tiene que seguir dando el debate a la interna del Frente Amplio y también en materia del resto de las políticas que está llevando adelante el gobierno. Tenemos que hacer un balance de lo que pudimos hacer en este primer año, que no fue poca cosa. Logramos sacar adelante el presupuesto, que no es algo menor, y también proyectar hacia adelante los próximos 3 años, porque también de eso va a depender cómo nos posicionamos hacia el futuro y lograr esos objetivos que nos planteamos. Lo que hagamos ahora es lo que nos va a permitir llegar a 2028, 2029 con objetivos cumplidos, como por ejemplo una menor desigualdad, haber abatido de manera mucho más contundente la pobreza infantil, haber tenido logros en materia de mejora en la seguridad, en la educación, en la salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso está bueno que lo discuta el Congreso, que lo discutan los Frente Amplistas y que después el gobierno pueda tomar eso como insumo para relanzarse hacia adelante. Bien, nos quedan un par de minutos nada más, así que te pido casi telegráficamente para seguir hablándolo en otra instancia a futuro. ¿Cuán lastimado quedó el Partido Comunista como consecuencia de estas circunstancias no del todo claras? Lo del Zunca en particular impactó hacia la interna de manera notoria. ¿Internalizaron debidamente? ¿Cómo pretenden salir de un momento delicado? Bien, en realidad el Zunca es el que hace la denuncia en todo este proceso que se vivió, porque los estafados fueron los trabajadores de la construcción, justamente. Es cierto que las personas que hoy están procesadas y cumpliendo condena por haber estafado al Fondo de Vivienda eran afiliados al sindicato. Eso es así. Eso obviamente que no es algo que nos gusta o que hubiéramos deseado, por supuesto, pero sí hay que tener claro que no es lo mismo el Zunca como organización y su dirección, que es la que desarrolla la denuncia que se hace por la estafa que generaron algunas personas, y eso es lo principal. No hay ninguna prueba que relacione a estas estafas que hubo con dirigentes del sindicato
ni con, obviamente, sectores políticos como puede ser el Partido Comunista, como han dicho los denunciados que hoy están presos. O sea, claramente ellos siguieron la estrategia de manchar, digamos, a la organización política y al sindicato para tratar de salvarse ellos, pero en realidad todas las pruebas que existen, habidas y por haber, lo que muestran es que esas personas lo que hicieron fue desviar fondos hacia familiares, hacia gastos propios de ellos, y obviamente que eso es lo que hoy la justicia hasta ahora ha laudado. Obviamente que fue un proceso que fue complejo para nosotros porque desde el punto de vista de la prensa estuvo muy en la orden del día, y eso muchas veces lo que pasa es que en la prensa se plantean las denuncias o las suposiciones a veces de tal cosa pudo haber pasado, pudo haber ido plata para acá o para allá, y después cuando la justicia lauda y cuando las pruebas demuestran que eso no fue así, no tiene el mismo impacto público, y seguramente mucha gente hoy piense que determinadas cosas pasaron que no fueron así. Sí, acá informamos de todo el proceso, incluido esto que estás mencionando. Por eso en este caso no, como se dice, no nos duelen prendas, pero también asumiendo que el Zunca es entendido como un brazo político potente del Partido Comunista, ¿no? Eso es innegable. Yo no diría, ahí puedo tener un matiz con la calificación, porque yo no diría que es un... O sea, el Zunca es un sindicato, los sindicatos en este país, y es una fortaleza que tienen, son autónomos, tienen independencia de clase. Es cierto que en distintos sindicatos y en la propia dirección del PCNT participan dirigentes actores que son afiliados a partidos políticos. En ningún caso, y eso es bien importante dejarlo claro, los dirigentes sindicales actúan mandatados por sus partidos políticos. Eso es algo bien importante. Los dirigentes sindicales que actúan en distintos lugares de dirección de los sindicatos actúan mandatados por los afiliados y por los organismos de esos sindicatos. Después que pueda haber visiones políticas coincidentes o que haya dirigentes que actúan en base a determinada concepción política, es normal y está bien que sea así. Lo que sí estaría mal es que hubiera mandato, y eso no existe. De hecho, el Zunca va a tener un congreso que inicia el día de mañana. Claro. Hay un documento de 30 y pico de páginas que son las bases de discusión, y eso lo van a discutir. Lo va a discutir una organización que tiene más de 30.000 afiliados, que son trabajadores de la construcción, donde hay seguramente votantes de todos los pelos políticos. Van a resolver una orientación para ir al Consejo de Salario y para generar propuestas de políticas públicas que quizá algunas son coincidentes con la que plantean algunos sectores del Frente Amplio o el Espacio 1001, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que haya un mandato. Eso es bien importante dejarlo claro. Y bueno, eso creo que es algo muy saludable también de nuestro país. A diferencia quizá de algunos países de la región donde los sindicatos pueden operar como brazo político en algunos casos de sectores políticos, o donde, por ejemplo, tenemos como la situación de Brasil, donde hay decenas de centrales sindicales y cada una se identifica explícitamente con un partido político. En Uruguay tenemos una central única, todos los que son trabajadores pueden participar allí, y después las definiciones se toman en esos ámbitos que son los ámbitos legítimos. Bruno Giommetti, muchas gracias, muy amable. Bueno, Daniel, muchas gracias a ti, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, que sea en breve.